Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Jairo Fernández, yo soy psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajo en estos momentos pues, para la Cruz Roja Colombiana como voluntario. Esta transmisión se hace pues, a petición del Colegio Colombiano de Psicología, capítulo Santander, pero también como una petición de todo este proceso que estamos llevando. Permítanme comentarles mi experiencia en desastres, pues es de algo así como 35 años, y quiero hablar específicamente del tema psicológico en esta cuarentena, que es lo que está sucediendo. Lo primero que quiero hablar es una introducción, y esta introducción apunta a que este es un desastre que la humanidad desconoce. Especifico, nosotros hemos estado asistiendo a desastres como terremotos, tsunamis, caídas de aviones, etc. Y son desastres localizados geográficamente, donde la ayuda internacional viene y colabora, pero además con la ayuda nacional. Hay recursos y hay una serie de herramientas que nos van a colaborar en eso. Aquí hay un problema, y el problema es que es una pandemia a nivel mundial, que no vamos a tener ayuda, que no está focalizado y que además no sabemos contra qué, tenemos un nombre pero no sabemos contra qué es que estamos trabajando. Esto por supuesto nos coloca en un lugar si queremos nosotros trabajar en ayuda humanitaria y todo lo que se pueda desprender de allí. En conclusión, lo que quiero decir es, lastimosamente no hay muchas ideas. De hecho, tuvimos una reunión, o varias hemos tenido, y me he levantado de esas reuniones un poco molesto conmigo mismo, porque si hubiese sido otro desastre, las ideas hubieran fluido, y esta vez no. Lo que quiero contarles no es una acción pesimista, ni una situación pesimista, lo que quiero contarles es un poco la realidad. Atender, operativizar este proceso va a costar muchísima plata, pero muchísima plata es que estamos hablando, solo operativizar la emergencia, que podemos estar hablando de cientos de millones, y no creería que exagero si hablo de miles de millones, solo para Colombia. Para el mundo esto va a costar billones de dólares realmente. En ese orden de ideas, pues a nosotros nos tocó meternos dentro de las casas, porque para beneficio nuestro, pues es así, y lo tenemos que hacer, y de allí se desprende pues que no estamos acostumbrados a esta situación. Nosotros queremos salvar nuestras vidas, nosotros queremos no estar contagiados, etc. Pero tenemos que acatar unos órdenes. Y esos órdenes nos dijeron, tenemos que encerrarnos, tenemos que entrar en cuarentena para evitar que el virus llegue a nosotros. Pues bien, en eso estamos. Nosotros quienes trabajamos en la salud, pues sí nos toca salir y nos toca tener una serie de actividades y de acciones posteriores para evitar contagiar a quienes viven con nosotros y a nuestros compañeros de la salud. Pero quienes no lo estamos haciendo, lo mejor que podemos hacer es efectivamente
aplicar esa cuarentena. Pues bien, esa cuarentena tiene un inconveniente, y el inconveniente es que vamos a tener problemas o algún tipo de alteraciones psicológicas producto pues de estar nosotros compartiendo tanto tiempo en un solo sitio con nuestras familias o también en la soledad. Esto nos lleva pues un poco a revisar lo que hoy pues tenemos para bien de todos nosotros hablar un poco sobre eso, y son los factores psicológicos en la cuarentena. ¿Qué pasa en la mente de nosotros? Lo primero que va a pasar es la ansiedad, y esta ansiedad se va a despertar por varias razones. Uno, por estar encerrados aquí en nuestros espacios en el que vivimos, pero otro es también por el montón de información que recibimos, pero que además nosotros enviamos, y esto es un problema. Por ejemplo, antier recibí esta información: por favor, cerrar ventanas y puertas porque los helicópteros de la Fuerza Aérea van a fumigar para matar el virus hoy a las 11 de la noche. Por supuesto, esto es absolutamente falso. Esto nunca va a suceder, no va a pasar, no existe algo que podamos fumigar y matar el virus, no hay eso, no existe para regarlo en las ciudades. Entonces, una persona desprevenida puede recoger esa información y empezar a repartirla, y entonces empezamos a crear allí una serie de eventos en nuestra mente que va a generar más ansiedad. Lo que quiero decirles con esto y las recomendaciones: por favor, no reenvíen ningún tipo de información, porque cada vez que reenvían información, las personas lo leen como ustedes lo leyeron, y empieza a generarnos expectativas, unas positivas, que esos mensajes están muy bien, pero otras que no son tan positivas, ¿ya? Ayer en la noche circuló un meme, no sé cómo lo llaman, una foto de un documento donde hay una relación, un paralelo entre los contaminados de Italia y los contaminados en tiempo de Colombia. Pues nosotros les vamos ganando, pero como yo hago la relación, si nosotros vamos ganando en contaminación y el país de Italia lleva algo así ya como 2000 muertos o algo más, pues nosotros vamos a tener muchos más. Entonces ese tipo de relaciones son las que van a empezar a generar más ansiedad. Concluyo esta primera parte. Por favor, si ven que algún tipo de información no es positiva, no la lean, ¿ya? Y deséchenla inmediatamente de sus celulares. Si no hay informaciones positivas, no necesariamente con el evento, sino informaciones de subir el ánimo, de canciones, de oraciones, esto favorece a las formas de pensamiento y a las formas de sentimiento. Es decir, nosotros esto lo podemos leer, pero a su vez repartirlo. Entonces, evitemos esas cadenas porque nos van a generar ese tipo de ansiedad. Con toda esta ansiedad pues empieza a desprenderse un montón de factores, dentro de ellos yo tengo tos y tengo una gripa. ¿Será que ya estoy enfermo? ¿Será que el virus ya lo tengo? Pues eso no lo sabemos, pero como no lo sabemos tampoco nos podemos anticipar, porque en términos psicológicos es de alguna forma un pensamiento neurótico. Lo que quiero decirles es: evitemos este tipo de ansiedades ya con unos factores de los que vamos a hablar más adelante. Otro elemento que vamos a poder tener, que se empieza a desarrollar en algunas personas de manera leve y en otras de manera mucho más fuerte, es la depresión. Y la depresión por no estar compartiendo con personas, por no estar saliendo a la calle, por no estar haciendo actividades,
y esto nos va a empezar a hacernos sentir aburridos, desanimados, y por ende pues podemos tener un tipo de depresión, lo que les digo, ya de manera leve o severa. Este tipo de acción, este tipo de conducta, este tipo de sentimiento, pues nosotros la vamos a tener. Entonces ya llevamos dos, que son primero la ansiedad y segundo la depresión. Este tipo de depresión se puede intensificar en los trabajadores de la salud, es decir, en mis colegas, quienes me estén viendo, psicólogos, puede suceder en médicos, enfermeras, nutricionistas, etcétera, porque siempre va a haber esa pregunta, y la pregunta es: yo pude haber hecho más para poder colaborar. Yo, ¿qué estoy haciendo en mi casa? Yo puedo estar afuera, mire que hay gente afuera trabajando en términos del proceso de la pandemia. Pues permítanme decirles que están haciendo una gran labor quedándose en sus casas, de verdad están haciendo una gran labor, colaborando con su núcleo familiar, con sus vecinos y demás. Es una gran labor. Por favor, tenemos que concientizarnos de eso, de esa gran labor que están haciendo. Permítanme desde acá felicitarlos por ese proceso. Cualquier trabajo que podamos hacer, así sea muy pequeñito, si se suma a nivel mundial, va a ser un gran trabajo. Entonces, no desestimen el trabajo que ustedes estén haciendo desde sus casas, desde el lugar donde se encuentran. Entonces, cuidado con esto que tenemos. El tercer sentimiento intenso que vamos a tener es el de rabia. Hombre, pues porque vamos a estar muchos días, máxime la noticia que nos da el presidente de la República ayer, que vamos hasta algo así más o menos el 13 de abril, pues vamos a estar compartiendo con las personas todo el tiempo. Entonces van a empezar a haber sentimientos de rabia, sentimientos más básicos. Me invento un ejemplo: solo hay un televisor en la casa y alguien quiere ver un partido de fútbol, pero la otra persona quiere ver una novela, y esto va a empezar a generar roces. Es normal que eso suceda, pero también tenemos que empezar a activar herramientas para que cuando suceda podamos nosotros superarla, ¿no? Y no termine la cuarentena pues todos peleados en el hogar, etcétera, ¿no? Que eso no es lo que se trata. Básicamente son como las principales conductas que vamos a tener, los principales pensamientos que vamos a tener. Básicamente es las principales sensaciones de lo que nosotros vamos a tener. Con ese panorama, pues lo que nos toca a nosotros es empezar a trabajar en qué hacer, y bueno, pues aquí va algunas recomendaciones de lo que nosotros tenemos que hacer. Primero que todo, es la aceptación de lo que está sucediendo, es la aceptación de que estamos en casa. Permítanme contar una experiencia. Alguna vez, trabajando con personas detenidas en la cárcel Modelo, alguien me decía algo importantísimo, y me decía: Jairo, lo primero que tiene uno que hacer cuando llega a la cárcel como una persona que va a pagar una pena es aceptar que está en la cárcel. Y él tenía muchísima razón. ¿Por qué? Porque cuando usted acepta, ya no va a tener ideas de huida, de no estar aquí, que es lo que me va a generar ansiedad. Con ese ejemplo, lo que quiero decir es: si nosotros aceptamos que nos toca estar en nuestra casa, ¿ve?, que nos toca estar en 60 metros cuadrados, o si es más pequeña, o si es más grande, etc., pues yo ya no voy a tener pensamientos de huida, y esto es de importancia severa, porque va a empezar a calmar mi ansiedad. Entonces, de allí que nosotros tenemos que empezar a aceptarlo para que empiece el proceso de empezar a disminuir la ansiedad. Tenemos que vivir el presente, y esto nos lleva a que debemos tener una rutina diaria. Tal vez se le va a dificultar más a alguna persona que no tenga una rutina. Me invento: ayer me desperté a las 6 de la mañana, pero hoy, como no podemos salir, pues me voy a despertar a las 8 de la mañana o a las 9.
y voy a hacer lo que suceda, que se me ocurra que voy a hacer, ver televisión todo el día, etc. A esta última persona se le va a dificultar más la adaptación, porque lo que nosotros tenemos que hacer es una rutina en nuestro día. Tal vez parecida a la que traíamos. Recuerde que nuestra mente funciona por costumbre, por acciones previas que ha desarrollado. Por eso es importante que si usted se despertaba a las 5, pues sígalo haciendo y se despierta a hacer una actividad como puede ser aseo, una actividad como puede ser meditar. Ahora vamos a profundizar un poco en eso. Una actividad como puede ser ejercicio, que lo puede seguir por tantos videos que hay en las redes sociales. Entonces, por favor, procure de tener un diario vivir clasificado. De tal hora a tal hora voy a hacer esta actividad, luego voy a ver televisión, posteriormente voy a leer. Bueno, ya ustedes sabrán qué es lo que van a programar en sus días. Entonces, por eso hay que vivir el presente y manejar el tiempo de esta forma, ¿no? Entonces, al manejar el tiempo, pues nosotros estamos trabajando en la ansiedad. Entonces voy a hacer una tarea de oficina que tengo de 10 a 12 del mediodía, pues de 10 a 12 del mediodía la hago. Entonces mi mente, que viene acostumbrada a trabajar sobre horarios, sobre tiempos, sobre acciones específicas planeadas, pues no se va a encontrar sola y va a seguir trabajando sobre esas acciones, sobre tiempo, etcétera, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos tener ese proceso, ¿no? Llevar una agenda del día de lo que voy a hacer, ¿ah? Entonces, por supuesto que va a ser una agenda completamente diferente a nuestro diario vivir, pero importante, la sugerencia es que llevemos una agenda. Ya pasando a otro plano de lo que debemos hacer dentro de esa agenda, pues viene el concepto de meditación. Miren que ya lo que va en el transcurso de la mañana de hoy, pues ya he estado participando con 2 grupos de meditación. Uno fue muy temprano en la mañana y el otro fue hacia las 9 de la mañana. Esto es de suma importancia porque la meditación es uno de los pocos caminos que hay para el desarrollo del ser humano, para ser mejores seres humanos, para disminuir el estrés, la hipertensión arterial, la ansiedad, la angustia. Permítanme, espero que no suene esto a otra cosa diferente que a una sugerencia en términos de los procesos que desarrollamos los psicólogos, pero meditar es una excelente herramienta. También vamos a encontrar las guías para meditar, la música para meditar, los factores que podríamos necesitar nosotros para hacer esa meditación en todas las redes sociales, ¿no? Ahí hay videos, hay música, bueno, todo lo que necesitemos allí lo vamos a encontrar. En las diferentes plataformas de películas hay excelentes videos, ¿ven?, que podemos ver, que nos inspiran para que nosotros podamos meditar. Entonces, importante el punto de la meditación. Otra cosa que tenemos que hacer son los acuerdos de familia. Entonces, a mí me gusta, inventemos, ver el partido de fútbol, pero a alguien más quiere ver la novela, pues entonces lleguemos a unos acuerdos. Es importante llegar a esos acuerdos. Los baños, es importante llegar a los acuerdos de los baños, es importante llegar a los acuerdos del aseo de la casa, de ocupar espacios, de que yo vine y con mi maleta y mis chécheres pues ocupé toda la mesa del comedor para hacer un trabajo. Es importante esos horarios que tienen que ir unidos a la agenda de la que estamos hablando, porque no podemos hablar solamente en términos de la persona. Mi agenda personal pues tiene que estar unida a la agenda del grupo familiar con el que yo estoy compartiendo. Entonces, ese punto también es de suma importancia. Y aquí me quiero detener en algo y
y lo digo porque tuve la oportunidad hace poco de escuchar a un científico del amor. Suena raro, ¿no? Él es egresado de la Universidad de Harvard, ha hecho estudios en la Universidad Budista cerca de Harvard. Él se llama Shawn Achor, y Shawn Achor pues nos dio una conferencia hace poco por allí en Ciudad de México, y él habla de la felicidad estudiada científicamente. Suena rarísimo, pero el tipo más o menos nos dice esto. Primero, para ser feliz, lo más importante no es la meta, sino el proceso que usted desarrolla para llegar a la meta. De allí que estamos hablando de que nuestra meta va a ser terminar todo este proceso, toda esta pandemia. Pues ¿cómo vamos a hacer el proceso para llegar a ese día que nos digan estamos libres de virus y vamos a poder salir? Pues hay que tener un proceso proactivo, ¿ya? Hay que tener un proceso que nos genere a nosotros convivencia y estar en paz con nosotros, al menos no tener ansiedad, no entrar en depresión, y eso se nos da por ya los elementos que hemos trabajado. Él nos dice algo importante, y es: tenemos que estar pensando en tranquilidad para generar tranquilidad, porque cuando yo pienso en cosas diferentes a la tranquilidad, mi mente empieza a estructurar y a desarrollar procesos no tranquilos. De ahí la importancia de la televisión que vamos a ver, de los mensajes que estábamos hablando, de los libros que vamos a leer, de las películas que vamos a ver, etc. Porque esto es lo que va a modificar mi mente. Shawn nos decía además que cuando se piensa en felicidad, se es feliz. Cuando no se piensa en felicidad, pues ya ustedes coligen allí el resultado, ¿no? Y nos habla de tres cosas que hoy la psicología también nos habla en términos de esta cuarentena mundial por la que atraviesa el planeta. Y una es el agradecimiento. Tenemos que agradecer a quienes ustedes consideren, a los más cercanos, también a los más lejanos. Anoche, por ejemplo, en Colombia hubo una acción de gracias a las 8 de la noche. La gente salió a los balcones de sus edificios, en sus casas y demás, a aplaudir a todo el personal de salud que está trabajando allá afuera, que se está exponiendo, pues para tener un mejor ambiente para la humanidad. Pues anoche hubo eso en Colombia a las 8 de la noche, y creo que hoy se va a volver a repetir, y mañana, etc. Ese es un ejemplo de las formas de agradecer. ¿Ve? Es de suma importancia. El concepto que usted tenga de Dios, del cosmos, del universo, del gran arquitecto, como usted lo quiera llamar, pues también es importantísimo que usted lo haga. Entonces, el agradecimiento genera elementos al proceso de ser felices. Esto nos lo comentaba este científico de la felicidad. Lo segundo de lo que él nos hablaba era de la motivación. Y la motivación ahorita la estamos construyendo. Por eso les decía cuando iniciamos la charla, por favor no lean cadenas de memes, discúlpenme, no sé el nombre técnico, de lo que nos envían por el celular. No envíen cadenas, ni lean cadenas donde primero estamos asumiendo como realidades cosas que no necesariamente son reales. La inmensa mayoría de ellas son mentiras, y esto se lo digo, permítanme, por la experiencia de 35 años en el mundo de los desastres. O sea, esto es falso, la inmensa mayoría de cosas que nos llegan al celular, los mensajes que llegan. Esto, por favor, hay un video rondando por allí que se hizo en la Cruz Roja, donde se les invita a que solamente lean y hagan caso de este tipo de información cuando vengan de fuentes reales, de fuentes serias,
como fuentes del Ministerio de Salud, como fuentes de los grupos de ayuda humanitaria, pero no fuentes que nosotros no sabemos. Incluso se especula muchísimo a partir de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ojo con eso, no leamos ni retransmitamos ese tipo de información. Eso es parte de la motivación. ¿Con qué me voy a motivar? ¿Ya? Yo no sé si a ustedes los motiva hoy una película de guerra, particularmente no me motiva, ¿no? Pues me lleva a una motivación negativa, llamémoslo, y no a una motivación positiva. Es como eso, como empezar a buscar ese camino de motivación superior, ¿no? No de motivación negativa, ¿ya? Sino superior, a ser altruista, a ser mejor ser humano y demás. Entonces tenemos que buscar eso en la lectura, en lo que estamos viendo, en lo que estamos leyendo, en lo que estamos diciendo, en el entorno, en la pareja que tenemos al lado, en los padres, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Es eso lo que tenemos que buscar. Y por último, de lo que nos hablaba Shawn es del elogio, ¿ya? El elogio es de suma importancia, decía él, es lo más poderoso que hay para que nosotros podamos tener pensamientos y acciones felices. El elogio es lo más poderoso y se debe mantener, dice él. Y él nos da un ejemplo interesante y él decía, todos los días, hablando de pareja, todos los días, antes de quedarse dormido, dígale a su pareja, elógiele algo, al menos una cosa. Y ya que vamos a estar bastante tiempo, porque esta pues es la primera parte de la cuarentena, no sabemos si la disminuyan o la aumenten, pues concreten una reunión antes de irse a dormir donde se elogien mutuamente, donde al menos elogien una acción, un pensamiento, un sentimiento de esa persona. Ven, hay que elogiar. En resumen de todo lo que decía Shawn, él decía que la felicidad es la ventaja más grande para la resiliencia. Es decir, una persona feliz tiene más posibilidades de adaptarse y de continuar adelante con esto que nos está sucediendo. Hago entonces un resumen. Yo no sabría si van a haber preguntas, discúlpenme, no manejo muy bien este tipo de cosas, y ya miraría yo si hay preguntas por alguna parte, no sé, ya miramos eso. Entonces hago un resumen. Nosotros con esta cuarentena vamos a tener de manera pues natural casi, porque se va a presentar una serie de conductas. Dentro de esas son la ansiedad, la depresión y la rabia. Esas tres conductas nosotros tenemos que solventarlas a partir de estas acciones. La primera es la aceptación, es decir, tenemos que aceptar lo que está pasando, tenemos que aceptar lo que está sucediendo, sin además culpar a nadie, ¿no? Porque ya hay memes excluyentes hablando de ciertas regiones del mundo, etcétera, que bueno, no está bien eso. Por eso aceptarlo es, nos está sucediendo y ya, punto, nos está sucediendo, y cómo vamos a salir de esto, ¿no? Entonces es eso. Primero, aceptación. Segundo, tenemos que vivir el presente, y sugerimos vivir el presente a partir de una agenda personal. Yo voy a crear una agenda, me despierto a tal hora, hago este tipo de cosas, de tal hora a tal hora, etcétera, porque eso me va a ayudar a manejar el tiempo, que es parte, una fuente que me va a generar a mi estrés, una fuente que me va a generar ansiedad si no manejo el tiempo, porque pues eso no sucede. Lo otro que sugeríamos era, dentro de otras cosas, allí en la agenda, tengamos actividades físicas, meditemos, hablábamos de eso, de la importancia de meditar, y tengamos un acuerdo familiar de las cosas, de cómo vamos a usar los baños, cómo vamos a ver la televisión, cómo vamos a oír la música, etcétera, etcétera. Y por último, teníamos
3 acciones y esas llevaban a lo siguiente. Las acciones eran agradecer, practicar el altruismo y ser optimista. Y hablábamos entonces de Shawn Achor, que nos decía que la felicidad es la herramienta más grande que podemos tener para ser más resilientes en todo este proceso.